Hola gente, el día de hoy hablemos de algo que ha resonado por años y años en la cultura popular. ¿Qué anime es más famoso y más exitoso, Dragon Ball o One Piece? Repasaremos las mayores hazañas de ambas obras, así como de su impacto en las personas, y el impacto que transmiten, así como que obviamente de cuánto ingresos han generado ambas franquicias. Iniciemos hablando de las fechas de lanzamiento de estas obras. ¿Cuál salió primero? Pues la respuesta es Dragon Ball, ya que esta salió en 1985 mientras que One Piece salió hasta 1997. Son más de 10 años de diferencia entre la primera emisión del manga de estas dos obras, pero bueno, ¿quién ha vendido más manga? Por un lado tenemos a Dragon Ball con 314 millones de copias vendidas, y por el otro a One Piece, que tiene más de 419 millones de copias. Esta es una diferencia abrumadora tomando en cuenta que el anime de nuestro pirata favorito salió mucho después que Dragon Ball, ¿no crees? Ambos animes entran fácilmente en el top 10 de las historietas más vendidas de la historia, One Piece en un poderoso segundo puesto solo por atrás de Superman, y Dragon Ball en un tercer puesto por abajo de Batman, pero por arriba de Spider-Man. ¿Pero por qué el manga de One Piece ha generado tanto interés? Porque cómics como Superman y Batman llevan mucho más tiempo siendo emitidas y renovadas, porque One Piece ha generado más interés y más ventas en un lapso de tiempo más corto. Sencillo constancia, el manga de One Piece ha sido emitido por más de 20 años sin interrupciones demasiado postergadas. Claro que Superman y Batman han sido emitidos por mucho más tiempo, pero sus universos han sido reiniciados en muchas ocasiones por otros, capaz de crear una obra la cual se ha mantenido coherente, y se ha alargado de manera razonable debido a la naturaleza de su historia, logrando así en esos más de 1000 capítulos sostener a una historia la cual no hace más de generar más y más interés sin parecer repetitiva ni absurda, cosa que Dragon Ball no hace de la misma manera. Pero bueno, también cabe recalcar que el manga de Dragon Ball no ha sido emitido la misma cantidad de tiempo que One Piece, y también que algo que ha aportado de manera positiva como un plus es la emisión de su anime por más de 20 años sin interrupciones, mientras que Dragon Ball por otro lado se perdió por completo más de 10 años, y sus animes no suelen ser tan extensos. Pero bueno, ya he explicado esto, punto para One Piece en cuanto a mangas vendidos. Ahora hablemos de anime. ¿Cuál de los dos ha sido más exitosa, el constante y extenso One Piece o el dividido Dragon Ball? Para empezar, porque digo que Dragon Ball es un anime dividido, pues bueno, es que One Piece es One Piece y nada más, mientras que Dragon Ball son más de 6 animes distintos, los cuales en algunos casos son secuelas de sus antecesores, y en otros forman parte de otras líneas de tiempo. Todos los animes de Dragon Ball salidos de manera oficial son unos 780 capítulos de anime, todos éxitos, todos reconocidos. Por otra parte, One Piece posee 1070 episodios en total, sacándole más de 200 a Dragon Ball. Pero veamos cuál de los dos ha sido más relevante en su trayectoria, cuál de los dos ha superado más barreras y goza de mayor popularidad. En este punto la brecha entre estos dos se hace muy extensa, y no estamos subestimando en lo absoluto el impacto de One Piece. Simplemente a los datos nos remitimos. Dragon Ball, ya sea por la época en la que fue lanzado o por ser un pionero en su género, fue toda una sensación en su estreno. El Dragon Ball original arrasaba en Japón y Estados Unidos, donde esta serie se ubicaba en top 1 en cuanto a series animadas en ambas naciones. Posteriormente, a principios de la década de los 90, llegó la secuela de Dragon Ball original, llegó Dragon Ball Z. Dragon Ball Z ha sido un gran referente a lo largo de los años, el cual marcó un antes y un después en la industria. Tal vez series como Astro Boy y Katsudo Shashin se estrenaron antes, pero ninguno obtuvo siquiera un cuarto de la popularidad de Dragon Ball Z. Este anime se volvió tan popular que inspiró a una generación de mangakas autores de animes como Hunter x Hunter, One Punch Man, Naruto, Bleach. Respetan a Dragon Ball y a su autor de manera unánime. Es más, el propio autor de One Piece ha expresado en varias entrevistas que gracias a Dragon Ball él es un mangaka. Para que te hagas una idea, si no fuera existido Dragon Ball, muchos de animes no existirían, e incluso el género no sería tan popular como es hoy en día. Es cierto que Dragon Ball no dio a conocer el género solo pues series como Saint Seiya y Supercampeones, pero Dragon Ball fue el máximo precursor, ya que es conocido incluso por personas ajenas a este tipo de contenido. Dragon Ball está en todas partes, desde equipos de más alto nivel hasta en negocios y centros recreativos. Y recuerda, Dragon Ball Z rompió todas las barreras sin aplicaciones de streaming ni internet. Pero ahora hablemos de Dragon Ball Super, un anime que llegó más de 15 años después, el cual rompió el internet en su segundo año de emisión, colapsando servidores de páginas y generando tendencias en las principales redes sociales. Eso sin mencionar el hecho de que Dragon Super en sus últimos capítulos fue visto en plazas, parques e incluso estadios por muchas personas de manera pirata en toda Latinoamérica. La situación llegó hasta un punto crítico que el gobierno de Japón le envió una carta a México, Brasil y España para que no transmitirán el capítulo
de manera ilegal hasta ese punto llegó su popularidad. Dragon Ball es parte de la cultura popular teniendo referencia incluso en los cómics de Marvel, y DC. Hasta ese punto ha llegado Dragon Ball definitivamente. Sin medio equivocarme puedo decir con absoluta seguridad que Dragon Ball es mucho más popular y ha tenido mayor impacto que One Piece. One Piece en sus 22 años de emisión, y más de 1000 capítulos jamás ha podido colapsar servidores de streaming. Esperemos que próxima. Y ni hablar de las ventas en videojuegos, porque allí One Piece no tiene ni siquiera la moral de relevancia que Dragon Ball. Con las películas pasa algo bastante similar, aunque claro, cabe aclarar que Dragon Ball tiene muchas más películas. En cuanto a mercancías, ambos están bastante parejos, aunque el patrimonio neto de Dragon Ball es mayor al de One Piece y las ganancias de Dragon Ball para Toei son mayores a las de One Piece. Ambos son excelentes animes, y para los gustos colores, a mí en lo personal me gustan ambos, pero es un hecho que en popularidad y reconocimiento Dragon Ball es más que One Piece.